Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Analistas ven rasgos y riesgos de elección de Estado. También México denuncia a Ecuador ante la Corte Internacional y Pemex es el 12º emisor de contaminantes en el mundo. Es viernes 12 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Jaime Núñez, periodista y viejo amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Querido Gonzalo, un privilegio poder participar en este podcast, el más exitoso, uno que no me lo pierdo, así que pues adelante, hay mucho que platicar por delante. Seguro, Jaime. Oye, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo porque ya es viernes, carajo. Ya esta semana... Bendito Dios. Esta semana sí me vapuleó. Oye, a ver, vámonos con la información porque, a ver, aquí una nota que publicó nuestra colega Karina García, algunos analistas comienzan a ver ciertos rasgos y algunos riesgos de una posible elección de Estado. Estamos en medio de la campaña, estamos prácticamente a mitad del periodo de campaña para pues, los más de 20,000 cargos que están en juego el próximo 2 de junio. ¿Qué piensas, Jaime? ¿Coincides con estos analistas? ¿Estamos verdaderamente ante un riesgo así? Pues es que mira, desde que el término fue acuñado y que ha estado vigente en las décadas en las que el partido hegemónico, llamémosle Partido Revolucionario Institucional, pues tenía prácticamente todo el poder, pues se acuñó este término, se usaban que recursos públicos, se condicionaban programas sociales, Correcto. Se controlaban instituciones, se propiciaba inequidad en las campañas y una muy larga cadena de situaciones que quizá estemos viviéndolo, querido Gonzalo. Sí, a ver, como bien dices, en ese entonces del PRI, ya lo sabemos, el tema del clientelismo, el tema del uso del Estado, de toda la maquinaria estatal a favor del candidato priista, se echaba a andar. Es verdad, vemos en esta ocasión cómo desde el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador también hace un esfuerzo constante para tratar de inclinar la balanza de cierta manera. Bueno, a ver, también es realidad que la estructura lograda con Morena es prácticamente pues, similar a lo que ha sucedido con el PRI, que controlan una muy buena parte de los estados a nivel nacional, tienen el manejo de los recursos, tienen una base bastante amplia de beneficiarios de programas sociales. Entonces digo, descabellado no es. No obstante, a mí me cuesta trabajo creerlo o pensarlo como sucedía en época priista cuando tenemos ya otro tipo de instituciones. Exactamente, pero vemos constantemente un presidente de la República directamente desde el púlpito presidencial, desde lo que significa su ejercicio matutino, que es la conferencia, pues hacer señalamientos, sí, efectivamente, cada vez mucho más señalados por las instituciones electorales, cada vez más destacados por la propia, una de las candidatas, Xóchitl Gálvez, que incluso ha recurrido a las instancias gubernamentales, en este caso al INE, al Tribunal Electoral, ha querido tumbar la propia conferencia mañanera, esto sin poderlo lograr, pero también hay señalamientos de propios expertos, Edmundo Jacobo I, el buen amigo Arturo Sánchez Gutiérrez, que es un conocedor de este tema, de las injerencias que suceden con la propia participación del presidente, un presidente que cuando era opositor señalaba y decía todo lo que hoy está saliendo y todo lo que está sucediendo. El presidente por allá en 2006 aventó el famosísimo Cállate Chachalaca, justo por una intervención del presidente, bueno, el entonces presidente Vicente Fox. ¿Qué pensaría el Andrés Manuel de 2006 del presidente Andrés Manuel López Obrador de 2024 si estuviéramos en la misma situación? Está más que comprobado, tanto por el INE como por el Tribunal Electoral, las injerencias del presidente son bastante comunes y además, digo, no se necesita mucho, Jaime, cuando el presidente tiene tanta presencia y todavía una amplia popularidad y un amplio alcance en términos de comunicación con la mañanera, o sea, no se necesita que ser tan burdo, simplemente con lo que hace día a día puede dañar la imagen de cualquier candidato de la oposición. Exactamente, y utilizando o teniendo a su disposición esas herramientas,
analistas y además una cantidad muy importante de programas sociales que van en ese sentido, pues también eso hace suponer que podríamos, sin duda, estar ante una elección de Estado. Eso se va a decidir y se va a ver ya una vez que pase el ejercicio electoral del próximo 2 de junio. Pero a decir de lo que han señalado expertos, analistas, conocedores de la vida democrática de este país, no estamos muy lejos de lo que ocurrió cuando el país estaba ante un partido hegemónico. Correcto. Pues bueno, como bien dices, ya lo veremos el próximo 2 de junio y lo iremos viendo en las próximas semanas también cómo reaccionan las instituciones ante esta situación. Un caso que ya cumple prácticamente una semana, Jaime, fue la irrupción de las fuerzas policiales de Ecuador en la embajada mexicana allá en Quito, un hecho, ¿verdad?, sin precedentes aquí en este continente, de verdad, por todo lo convulso que es América Latina, nunca se había visto un fenómeno o una acción de esta naturaleza. Y bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la canciller Alicia Bárcena, expuso 5 reclamos del gobierno de México ante la Corte Internacional. Están buscando que Ecuador sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas, una disculpa pública, es decir, una verdadera sanción, algo ejemplar para lo que ocurrió con el gobierno de Ecuador allá, insisto, hace una semana en Quito. Exactamente, Gonzalo, estábamos tomando apenas el fin de semana, la semana pasada, viernes, y todos tuvimos que regresar a las redacciones y ponernos muy atentos de algo inédito que estaba ocurriendo en el vecindario local, en los países hermanos, misma lengua, una cultura muy similar, y lo que sucedió en la Embajada de México en Quito, pues sin duda congregó mucho de lo último que hemos escuchado. Pocas veces hemos escuchado, más en estas épocas tan electorales y con una diferencia de contenidos y de cuestiones, pues un agrupamiento alrededor del presidente de la República por un hecho sin duda muy lamentable, sí, un hecho muy autoritario, que ya vemos las consecuencias. Hemos visto lo que ocurrió en la OEA, esta OEA, Gonzalo, también hay que decirlo, muy criticada por este gobierno, muy criticada por el primer canciller de la República. Hace ya algunos meses, el propio Marcelo Ebrard, cuando cumplía las veces de canciller de la República, fue muy crítico de Almagro. El propio presidente fue muy crítico de Almagro. Y hoy que tuvimos una victoria muy contundente en este grupo de países, hoy sí estamos muy del lado de la OEA. Las instituciones sirven cuando me sirven, ¿verdad? En esta Dicen situación. Dicen por ahí. Pero bueno, a ver, rapidísimo, la canciller explicó, Jaime, que son 5 los reclamos de México por las violaciones. En primer lugar, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. También la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU. Juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de la ONU, se determine la responsabilidad del Estado, también que se establezca el precedente de que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador sea expulsado de manera definitiva de la ONU, y también evitar la repetición de estos casos. Me parece muy drástico esto de la expulsión definitiva de la ONU, pero creo que sí, la comunidad internacional debería levantar la voz. De nuevo, lo mencionábamos aquí hace unos episodios, Jaime, ¿con qué cara Ecuador, que dio asilo, por ejemplo, a Julian Assange y que también ha sido sede de algunos otros casos internacionales similares, pues pueda ahora resguardar a quien sea en sus embajadas en cualquier parte del mundo? Exactamente, pero también vamos a contar la otra parte de esta historia, Gonzalo. Échale. Y es el argumento de los propios ecuatorianos, de sus autoridades, del propio Noboa, del propio presidente. ¿Hasta cuándo y hasta dónde utilizar esta figura del asilo político cuando la intención de este asilo político es dárselo a un personaje que ya ha sido juzgado, que ya estuvo en una cárcel, que tiene un proceso abierto? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo te estás metiendo de más? Y también a eso hay que señalar también las declaraciones previas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dio, pues, hizo este comentario sobre el asesinato de uno de sus candidatos en un momento ecuatoriano que vive
muy cuesta arriba Sí. en la democracia ecuatoriana cuando fue asesinado uno de sus candidatos, cuando puso en tela de juicio lo que ocurrió con la presidencia ganadora. Así que también yo creo que hay que ponernos en esta balanza, también escuchar lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Sabes qué, Jaime? Tienes toda la razón también en eso. O sea, conocemos la versión mexicana en la que sin duda México tiene mucha razón y Ecuador sí bastante responsabilidad de lo sucedido, pero también es verdad, el asilo político no es una carta al estilo de Monopoly de salga libre de la cárcel sin ningún tipo de responsabilidad, especialmente cuando se trata de alguien que ya fue juzgado con independencia de las instituciones mismas de aquellos países. Y de nuevo, en una región tan convulsa como la nuestra, pues el asilo político siempre ha sido un arma de, decir doble filo es barato. Pero bueno, Jaime, ¿andarás en la bancaria la próxima semana? Ahí andaremos, mi querido amigo, y será interesante por dos temas. Uno, el estado del sistema financiero mexicano, y como cada 5 años, Gonzalo, tú lo sabes muy bien, sí, es la pasarela de los candidatos a la presidencia. Hace prácticamente 6 años, la declaración del hoy presidente López Obrador el tigre de soltar al tigre, pues fue prácticamente la portada de todos los diarios de Expansión y de todo lo que en ese mundo financiero y político se une. Correcto. Y estamos a unas horas de que eso ocurra. Sí, es la 87 Convención Bancaria, aquí se los hemos mencionado, será el próximo jueves y viernes allá en Acapulco. Como bien dices, es un ejercicio muy importante todos los años, no obstante, ahora que van todas las candidatas y el presidente el mismo día, estarán el viernes por allá, será bastante relevante y tendremos la información. Jaime, tú de tu lado, nosotros acá del nuestro, pero seguramente muchas cosas en común. Y aquí, otra pregunta, ¿tú sí crees en el nearshoring? Yo sí creo en el nearshoring, no sé qué tanto lo estamos sobredimensionando, pero de que hay una relocalización de lo que está ocurriendo Estados Unidos-China, me queda clarísimo. No sé qué tanto estamos subiéndonos a la ola como economía y como gobierno, ahí sí tengo mis dudas. Bueno, no voy a debatir contigo en la parte del nearshoring, pero lo que sí voy a resaltar, mi querido Jaime, es que en este serial que hemos traído toda la semana con directores generales, con algunos de los líderes principales de la banca y de los servicios financieros aquí en este país, Luz Helena Marco, nuestra colega, ahora nos trae a Jorge Arce, director general de HSBC México, quien estará en la bancaria la próxima semana y justamente dice que México debe maximizar la oportunidad que representa el nearshoring. Es clave para la próxima administración. Jaime, yo tengo mis reservas ahí, pero también coincido. Si realmente el nearshoring existe, si realmente estamos viendo el principio de esto, no estamos aprovechándolo al máximo. Yo creo que no lo estamos aprovechando al máximo. Hay varios estudios, hay un estudio de empresas globales que destaca que de no aprovecharse realmente lo que ocurre con el nearshoring, el potencial y el crecimiento del Producto Interno Bruto podría verse seriamente afectado. Contrario que si te subes a esta ola, como lo dice Jorge Arce, y como lo dicen varios expertos, y por supuesto, gente directamente de la banca. La banca tiene, Gonzalo, muy a flor de piel el sentir de cómo pueden estar todo el tema de financiamiento, todas las nuevas oportunidades, desarrollos, parques industriales, vaya, todo lo que viene acompañado del nearshoring, la banca lo tiene muy claro y sabemos que si no cumplimos con esa expectativa, México podría estar dejando ir una oportunidad muy importante. Aquí en esta nota de Luz con Jorge Arce, Jaime, hay una cosa que me llama mucho la atención y dice, a ver, lo que se está haciendo actualmente no es suficiente y es verdad que la actual administración ha invertido mucho, pero pues la inversión tiene que ir a cosas diferentes, es decir, en donde se está poniendo o donde se ha puesto la lana en los últimos 5 años y medio, no es necesariamente el camino. Tenemos que pensar en energías limpias que tienen la capacidad de dar retornos de inversión positivos en el país. Yo agregaría también ahí la parte de agua. Creo que las empresas están buscando eso. ¿Quién me da la energía? ¿Quién me da el acceso a los recursos naturales? Y también ¿quién me da el acceso a la mano de obra? No está sencillo, Jaime, no está sencillo el panorama de para el país. Y además no es cualquier energía, Gonzalo. Recuerda que todas o muchas de las empresas que apuestan y que tienen estos grandes capitales, pues también se rigen bajo consejos administrativos que buscan empresas que no contaminen, que tengan un compromiso social y que tengan un compromiso de sustentabilidad. Y ante eso también México, pues tanto Comisión Federal de Electricidad como nuestros otros entes gubernamentales que producen y generan energía, pues también deben de apegarse a ese sentido.
¿Y qué crees, Jaime? Ahí te tengo malas noticias porque justo Petróleos Mexicanos es el 12º emisor de contaminantes en el mundo. La organización Influence Map ha listado a las 122 entidades y empresas del sector energético y de cemento que más han contaminado. Pemex ocupa uno de estos, poco deseados primeros sitios. Básicamente es una de las mayores contaminantes de los últimos 168 años, de acuerdo con este estudio que abarca desde 1854 hasta 2022, de estas que no nos gustan estar en nuestros rankings. Por supuesto que no, me imagino que debe de ser un estudio sumamente serio, y también hay que comprender lo que ocurre, ¿no? Cuando una empresa que no tiene todos los años que tiene este registro, es una empresa notablemente menor a los más de 126 años que tiene este registro alrededor del mundo. Pemex, como empresa pública, debe de tener no más de 60, 70 años, así que no está cumpliendo también en esa parte, no está en esta línea de tiempo completa, y mira en qué lugar se encuentra. Eso también debe llevarnos a la reflexión, y debe llevar a la reflexión a las autoridades, sí energéticas, pero también hacendarias. ¿Qué hacer con el dinero y cómo reinvertir cantidades importantes a Pemex para que se modernice, Gonzalo? Muy relevante esto que dices, porque aquí esta administración le ha aventado dinero, pero es prácticamente un barril sin fondo. Petróleos Mexicanos, que de acuerdo con este estudio se le atribuye por lo menos la emisión de 23.284 toneladas métricas de dióxido de carbono, y bueno, en total las 122 entidades, empresas señaladas como las más contaminantes en estos 168 años representan ya 72% del total de las emisiones de dióxido de carbono desde el inicio de la revolución industrial, en un momento en el que estamos viviendo ya los efectos de manera muy significativa. Llevamos varios años resintiéndolo. ¿Qué tal la sequía? ¿Qué tal la sequía que se nos viene aquí en la capital, en todo el país? Sequías, Gonzalo, los fuertísimos huracanes. Estaba leyendo artículos de la temporada de huracanes que se prevé para el Atlántico, y viene una temporada diferente, fuerte. Llueve donde no llovía, hay sequías donde antes llovía. Vaya, una cuestión muy, muy importante. Sí, todo de la mano de la revolución industrial, del uso excesivo de energías fósiles y, por supuesto, de lo que vemos en este caso como una empresa como Pemex y otras tantas energéticas a nivel global. Jaime, ¿pero qué crees? Ya es viernes, no cerremos esta semana con pura mala noticia, de verdad. Hay que irnos con lo positivo, por favor. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, porque Aeroméxico está alistando nuevas rutas mientras se espera resolución de la alianza con Delta. La aerolínea lanzará vuelos a Seúl a partir de agosto. Es su segundo destino en Asia tras reanudar sus vuelos directos a Tokio en marzo de 2023. Es decir, la compañía mexicana pues no va a estar esperando a que las autoridades le aprueben esta alianza con Delta Airlines. Va a lanzar de nuevo esta ruta hacia Seúl, en Corea del Sur, un destino que además ha crecido en importancia por el intercambio comercial, por la relevancia tecnológica de Corea del Sur, por el nearshoring, si es que existe, ¿verdad? Digamos, si se quiere aprovechar de alguna manera, pero también por la parte turística, Jaime. Por supuesto, y es un destino que se retoma, Gonzalo. Recordemos que Aeroméxico lo tenía, pero se atravesó la pandemia a nivel global. Aeroméxico, como otras grandes aerolíneas, la aerolínea bandera de México, que es esta, la del Caballero Azteca, pues tuvo que replantear en algún momento destinos, tuvo que pues señalar y poner en una canasta cuáles eran los de mayor importancia, sin menospreciar los otros lugares, pero hoy que la aviación está nuevamente retomando el vuelo, están recuperando estos destinos altamente atractivos, sí, efectivamente para el turismo, pero también con Corea nos une una especie de liderazgo con Asia, Gonzalo. Sí. No hay que perder de vista lo que ocurre con Kia, lo que ocurre con Samsung, lo que ocurre con otras grandes empresas de esa zona del mundo que tienen pues muchos intereses en nuestro país, y esos intereses obligan a tener una conectividad. Y qué mejor hacerlo a través de una aerolínea como Aeroméxico. Jaime, tú que eres tan fan de los aviones y de la aviación, ¿te vas a ir a Seúl en este vuelo? Yo no dudaría en irme en el Dreamliner, porque aparte es de un solo jalón. Y eso no tiene nombre.
Ah, qué joya. Y bueno, ya con esa inspiración aeronáutica de Jaime nos despedimos. Jaime Núñez, periodista, amigo de la casa, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de viernes. Gonzalo, que sea el primero de muchos. Gracias, excelente fin de semana a todos, cuídense mucho. Gracias y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó